Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF TV. Se está formando en estos momentos una mesa directiva para discutir, por ejemplo, el cierre del comercio los días domingos a las 17 horas. Para ahondar en este y en otros temas, estamos junto a Carlos Eugenio Jorquera, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio y también expresidente de la Cámara de Comercio de Santiago. Don Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de acompañarla. Bueno, como ya lo comentábamos, ¿cierto?, en la presentación de la entrevista, ¿cierto?, se está discutiendo la posibilidad de cerrar el comercio el día domingo a las 17 horas. ¿Qué le parece esta posibilidad, esta iniciativa? No va a ser bueno para el país. Y eso yo creo que lo saben incluso los parlamentarios que están impulsando esta iniciativa. Porque, en definitiva, para calificar o valorar una iniciativa hay que tener presente siempre, en primer término, qué es lo que dice la macroeconomía o la misma microeconomía que es la vida de las empresas, en el sentido de lo que significa el comercio para el país. Y quiero insistirle en esta reflexión inicial, debido a que nuestro país, que nos encanta, tanto a usted como a mí y a todos nosotros, está sufriendo una crisis bastante significativa, una desaceleración económica, de crecimiento, efectivamente de empleo. Ya seguramente en esta entrevista vamos a revisar esos valores. Por supuesto. Y todo indicaría que con un sentido racional de cómo enfrentar los caminos del futuro, todo insistiría en que las medidas que se adopten en este país tiendan a flexibilizar cada vez más la situación del empleo, respetando, por supuesto, los derechos de los trabajadores, que nadie puede objetar eso. Y en segundo término, y con ello, hacer crecer a las empresas para recuperar crecimientos del orden de 5 o 6% recuperar también anual. Los empleos, ¿no es cierto? Efectivamente. Donde, según los expertos, va a seguir aumentando el desempleo de aquí a fin de año. Así es. Y además es una iniciativa que se dirige contra una de las actividades. Seguramente en esta entrevista vamos a revisar estos conceptos, qué es lo que está pasando y quién es el principal empleador de Chile también. O sea, por eso que le digo yo que estoy desanimado. No más allá de desanimado, porque yo creo que empleando antecedentes racionales y enfrentando a toda la comunidad nacional sobre cuáles son las virtudes y defectos de esta iniciativa, en definitiva yo creo que esta presentación de los parlamentarios confiamos que no va a ser una realidad. O sea, ¿este no sería el momento adecuado para estar discutiendo este tipo de iniciativas? No solamente nuestro país estaba sufriendo una desaceleración económica, hemos visto cifras no muy positivas en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos en realidad más positivas, pero en la zona euro y en nuestro principal socio China, ¿también se han visto señales de desaceleración? Sí, hay señales de desaceleración en China y en general en el mundo, pero relativamente leve porque independiente del caso de Rusia, que es un tema especial, en el mundo occidental se conocen exactamente cuáles son las ecuaciones cuáles son los componentes de la ecuación macroeconómica del ingreso, en que hay que estar velando por el consumo, por la inversión, por los gastos de gobierno, por las exportaciones. Entonces le digo yo que toda iniciativa que atente contra estos conceptos nos va a relegar a una posición que hoy día se le está poniendo dificultosa a Chile. Ha perdido su liderazgo el país en Latinoamérica, que lo tenía compartiendo con... No pretendemos ser los únicos valientes del pueblo, llamémoslo así, pero estamos perdiendo prestigio, además de lo que está ocurriendo en la economía nacional. Otra de las alternativas que se han discutido, ¿cierto? Porque ya el tema de cerrar a las 17 horas parece que se está alejando, pero otra de las iniciativas que se ha puesto sobre la mesa es, por ejemplo, que los trabajadores tengan un domingo libre adicional. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería la mejor forma de quizás llegar a un acuerdo entre trabajadores y el comercio? Mire, en general yo sería fuerte partidario de no innovar en nada de lo que se tiene actualmente. Ya se han hecho una serie, ya se han planteado legalmente o vía reglamentaria, se han tratado de ir cada vez afinando más este tema. Hoy día yo quiero expresarle a propósito de lo que está pasando con el empleo en el comercio. Somos los principales empleadores nosotros. Eso, para empezar a conversar en esta reunión tenemos el 9.5 del total del empleo. No es menor. Más de 1 millón
de trabajadores, 1.200.000. Que trabajan en el retail o en los malls. El retail. Cuando yo hablo de comercio, hablo de todo. Tiendas chicas, hablo de las grandes tiendas, las medianas, las pequeñas, el comerciante único, etcétera, etcétera. Seguimos nosotros recibiendo una demanda muy importante por trabajo, llamémoslo así. En muchas de las unidades comerciales, los grandes centros, los malls pequeños, etcétera, se dan incentivos especiales para trabajar en esta fecha. A nadie se lo obliga, por supuesto, a trabajar, sino que cuando se está contratando se le está diciendo, mire, usted si se interesa, tenemos nosotros que ponerlo una vez o 2 domingos, etcétera, está dentro de las condiciones iniciales, o sea, la persona sabe que tiene que trabajar un domingo. Sí, absolutamente. No, si las reglas del juego en ese sentido son suficientemente claras. Y de repente, desde el Olimpo, aparece, que es muy normal en Latinoamérica principalmente, que se le ocurre en general a las grandes autoridades unas innovaciones que creen que van a ser muy fructíferas para el país y que en definitiva han fracasado. Pero mientras tanto se generan todos estos ruidos, todas estas dificultades, y yo tengo la convicción de que si esto le va a significar una pérdida a 100.000 trabajadores, que estamos hablando aquí de 1.000 y tantos supermercados, 40 a nivel nacional, y también de grandes centros comerciales. Entonces estamos hablando de unidades económicas que son muy generadoras de obra de mano. Y en definitiva, entonces, si se implantan estas restricciones, lo que va a ocurrir es que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Porque yo le quiero expresar a usted, es cierto que uno tiene que estar con la familia en algún momento determinado, todo. Pero hay también un problema grave cuando hay desempleados en la familia o no generan los suficientes ingresos para contribuir al menos a gastos mínimos de trabajo. Entonces, ese equilibrio, esa falta de equilibrio en la visualización de esta iniciativa nos llama la atención, porque nosotros tenemos el convencimiento de que los parlamentarios son fundamentalmente bien preparados. Claro. Alguna de las críticas también, don Carlos, es que esto, ¿cierto?, cerrar el comercio a las 5 de la tarde generaría desempleo para los trabajadores part-time, porque hay turnos los días domingos, y esto generaría que solamente hubiese un turno. Sí, efectivamente, si se cierra esa puerta. No tengo exactamente el dato cuántos están en este part-time de domingos, pero basta con que usted un sábado domingo se pase. De hecho, se habló hasta de que se podrían perder cerca de 6.500 empleos. Sí, puede ser. Yo tenía una cifra un poquitito menor, pero de hecho, basta salirnos para los sábados y domingos. Y los ve a los trabajadores trabajando con igual entusiasmo, porque saben positivamente que tienen un descanso el resto de la semana. Si esto no es un tema que se los deje sin descansar, ni nada que se parezca. No tengan ningún día libre al mes. Saben que con eso pueden cumplir con la educación de sus hijos, saben que se pueden dar mayores gustos, aprenden. Y la venta en realidad no es una operación fatigosa, porque hay mucha sinergia con el público, constituido por hombres, mujeres y niños en general, o muchachos jóvenes. Entonces es una actividad que incluso genera una visión al futuro para quienes están para ejercer cualquier tipo de otra actividad que no requiere títulos académicos muy sofisticados. Dentro de la coyuntura, ¿no es cierto?, otro tema que se está discutiendo y que también ha generado incertidumbre, antes fue la reforma tributaria, ahora es la reforma laboral. ¿Cree que entre los gremios hay preocupación? Cuando usted habla de gremios empresariales... Gremios empresariales. A ver, primero estar atento a qué significan las reformas que se quieren implantar en un país. Estar atento. Si consideramos, primero, y quiero hacer una advertencia que tenemos que mantener durante esta entrevista, el país crece cuando hay consumo, cuando hay inversión, cuando hay gastos de gobierno y cuando hay exportaciones. Si no, no crece. Si no, no crece. O sea, hay que estar pensando siempre, eso se llama ecuación macroeconómica del empleo. Estudié economía algunos semestres, yo una vez recibí abogado y me fascina, pero esta es la ecuación macroeconómica del empleo. Si usted lee cualquier libro de macroeconomía, se va a dar cuenta que si el consumo disminuye, el país empieza a disminuir rápidamente. Claro. Y quiero mencionarle, ¿qué es lo que ha pasado durante este año? Por supuesto. Y también el año pasado también han habido estos signos preocupantes.
Y quiero expresar lo siguiente, nosotros somos aproximadamente el 9% del Producto Interno Bruto del país, el 9%. 1 o 2 puntos que disminuya esta participación del comercio, como se va a producir ahora, porque nosotros venimos en definitiva antes de esto, porque se están produciendo otras cosas, otro tipo de limitaciones que también afectan el desarrollo. Por ejemplo, las exportaciones que han tenido problemas también, y la inversión en tiempos así de muchos proyectos legislativos. El inversionista dice, bueno, estoy preocupado, estoy aproblemado de invertir en el país, ¿por qué no me llevo mis dineros a otras partes? Donde haya mayor certeza. Eso está ocurriendo permanentemente, en circunstancias que el ideal sería casi que no saliera esta inversión al exterior, sino que aquí hiciéramos un país que fuera mucho más favorable para las inversiones, y cuando existe esa inversión, el trabajo aumenta. Entonces, en definitiva, normas legislativas no ayudan al desarrollo del país, salvo que tiendan a restringir algunas regulaciones que pueden ser extraordinariamente excesivas para los empresarios y que en definitiva no inviertan. Don Carlos, uno de los temas que dentro de los gremios empresariales, ¿cierto?, ha preocupado, que se ha tocado en la reforma laboral, es precisamente el no reemplazo en huelga, el fin del reemplazo en huelga. Bueno, efectivamente conozco las iniciativas, qué sé yo. Eso puede ser un incentivo para la prolongación de la huelga. Y, naturalmente, ese incentivo puede significar grandes destrozos y desastres, sobre todo en la industria. En la industria que tiene que estar fabricando y que tiene que estar entregando a los clientes. La industria, en mi opinión, la minería, etcétera, saldría más perjudicada que el comercio sobre el particular, porque el comercio en alguna forma se soluciona importando, ¿no es cierto? En alguna medida uno va a hacer, pero cuando un país decae, el dólar sube extraordinariamente, así que ya tampoco, lo hemos visto en Sudamérica. Así que tampoco es una fórmula sacramental. De tal forma que yo le digo, aquí mi visión, abrir la economía, lo más posible, respetando estrictamente los derechos de los trabajadores, ¿ya? O sea, le digo yo, y a nadie se obliga. Nadie se obliga. Yo he trabajado muchas veces con los supermercados, he sido abogado de ellos, en fin. Y de hecho mi personal joven también trabaja mucho con supermercados, etcétera. Nadie se obliga a trabajar en estas actividades, ni nada, sino que se les da una muy buena remuneración, es un incentivo, no es un problema de todos los trabajadores, estos son ideas desde el Olimpo nomás, en que creen que tienen una visión macro y micro de la economía que es superior a la de nosotros, que somos los agentes económicos que estamos trabajando en Chile. ¿Le parece que debe haber mayor claridad a la hora de presentar este tipo de reformas? Fundamentalmente lo que debería hacerse un análisis es de si los instrumentos que se desean aplicar sirven para hacer crecer el país y el empleo del país. Y en segundo término, después de analizar los resultados con honradez profesional. No digo que los parlamentarios no sean honrados, sí, mientras no tengan la visión de lo contrario, opino que son honrados. Pero sí hay que tener una honradez profesional para confesar, me equivoqué en este proyecto de ley. Siguió un bajón en el empleo y eso en definitiva le ha significado perjuicios graves al país. Eso no lo escucha nunca uno en política, O sea, lamentablemente no existe ese conocimiento. Yo le voy a decir algo, estoy haciendo un estudio sobre los efectos de las leyes. ¿Cuáles han tenido? Estoy trabajando con equipos, ¿Cuál es el impacto los efectos de las leyes, etcétera, etcétera. Nadie hace un balance de lo que ha significado una ley. Y pienso que a lo mejor el día que lo publique me voy a tener que exiliar fuera del país, llamémoslo así, porque no voy a tener a un político amigo en esta materia. Ahora comentando un poco de nuestra economía, ¿cierto? ¿Cómo ha estado la economía durante este año 2014? Sí. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento, lo han hecho los bancos también. No solo ha hecho, organismos internacionales. Ha bajado las tasas de interés del Banco Central. También. Para reanimar la economía. Para intentar impulsar el crecimiento económico. Con todo lo que hemos visto durante este año, ¿cómo evaluaría el manejo económico del actual gobierno? En forma negativa. En forma negativa por estos vientos de fronda que existen,
en definitiva. Tampoco han puesto tantas restricciones, sino que nos preocupan estos, en definitiva, estos proyectos de leyes que tienden a cambiar la situación actualmente existente. E incluso deberían haber incentivos para fomentar el empleo. La peor lacra, como dicen los franceses, l'horreur économique, la peor lacra es que usted tenga a su marido desempleado en su casa. No, claro. Y por supuesto, ¿cómo se llama? El marido, si la mujer quiere trabajar, encantado que se haga. Eso, por favor. Cualquiera de la desarrollar la iniciativa individual. Que los hijos vean de uno cómo uno lucha para surgir en la vida, iniciando todo tipo de actividades. Y el mensaje sería para el gobierno es que al contrario, abran más la economía, que se puedan ejercer más actividades, que puedan tener restricciones sobre el particular, y les garantizo que que sería una sociedad absolutamente, no solamente más desarrollada, sino que más feliz en lo que reciben los miembros que colaboran con ellos. Y bueno, lo comentábamos antes de comenzar la entrevista, ¿no es cierto? Esta columna del Financial Times que causó mucho revuelo en medio del Chile Day, ¿cierto? Que se estaba desarrollando en Londres. ¿Qué le pareció a usted esta columna que habla de la nueva mediocridad? Claro, quedé no dolido, quedé deprimido. Porque dolido sería por algo injusto. No, el Financial Times no lo hace con el objeto de agredir a Chile. Es un diario muy prestigioso, pero en general los diarios no lo hacen ni por vender más noticias o menos, porque las noticias latinoamericanas en general no los emocionan ni a nadie, a muy pocas personas. Claro, no creo que... Pero el Financial, ¿sabe por qué ha tenido esta reacción? Porque Chile era un país que iba avanzando y que sobresalía sobre el resto de Sudamérica. Y eso para el mundo más desarrollado es muy buena noticia, porque entonces tienen más intercambio, pueden hacer más inversiones, etcétera, etcétera. Entonces yo lo miro eso como una especie de comentario constructivo, con pesadumbre, llamémoslo así, y confiando que sea influencia positiva. El Financial Times no puede llegar al votante medio chileno, porque estamos hablando de diferentes idiomas, diferentes idiosincrasias y todo. No, tiende en definitiva a llegar a las personas ya que tienen más rangos profesionales, etcétera, para que nosotros nos convertamos en líderes de opinión, para hacerle señalar a todas las personas con las que convivimos dónde está el progreso en Chile. O sea, debiese ser visto como una crítica constructiva más que destructiva. Sí, positivamente. Entonces le digo, yo no veo... En primer lugar, están en su derecho de hacer... los diarios informan. Sí. Los diarios recurren a sus analistas que dicen, a ver, por favor, ya, frente a un mapa del mundo, ¿qué es lo que está pasando en este país de una geografía tan complicada? Bueno, pero complicado. Estuvo creciendo a tanto por ciento complicado, un país que ha crecido, que ha liberado el comercio, ha habido por haber, que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, que se exporta con libertad, se importa lo mismo, con una arancel, si empiezan esas, y con eso se refleja en el crecimiento. Si a mitad de camino advierte eso, el Financial Times dice, bueno, qué pena lo que está ocurriendo en Chile. En el fondo, así entiendo yo ese reproche que hace en su crónica. Yo lo leo, bueno, por internet todo este asunto, pero me dolió, no por ser culpa del Financial Times, sino que en definitiva porque qué pena que hablen así de un país que en definitiva había avanzado mucho con anterioridad. Don Carlos, entonces, ¿qué cree usted que falta? ¿Cuáles son los ingredientes que faltarían en nuestra economía para volver a un crecimiento como el que teníamos algunos años? Si bien hoy día nos congrega estas restricciones que quieren ser al comercio, que vuelvo a repetir, el mayor empleador de Chile, con un Producto Interno Bruto considerable, o sea, estamos figurando entre las actividades más importantes del país. Yo creo que lo que se tiene que hacer es convencer a las autoridades, a los parlamentarios en general, de que esto va a significar una baja en el crecimiento importante, con un aumento de la cesantía. Y en definitiva, eso va a afectar a los hogares, a la educación de los hijos, y al sano esparcimiento para que se puedan dar gustos con ellos. O sea, finalmente esto jugaría en contra de lo que ellos buscan, porque ellos buscan, no sé, respaldar a los trabajadores, pero si bien aumenta el desempleo, lo estarían perjudicando. Mire, yo tengo un libro favorito, soy muy lector, soy muy coleccionador de libros, los empasto además,
Me retan a mi casa por bastantes libros preciosos. Pero hay un libro que lo tengo siempre en un apartado ya que es para tenerlo a mano. Que es VIP para mí. L'Horreur économique. El horror económico lo compré hace unos 12 años, que se refería absolutamente en 250 páginas, escrito por una mujer muy catalogada, no me acuerdo bien la apellido, sobre el desempleo. Así lo titula, el horror económico, el desempleo. Eso es lo que la sociedad chilena tiene que luchar hasta la muerte, llamémoslo así, de que a los hijos, a los nietos, tengo algunos nietos en mi vida, qué sé yo, en fin, sepamos que van a poder estudiar, que vamos a poderle financiarles sus estudios. Y que no van a ser un desempleado más. Exactamente, y que no les cueste el empleo. Que no nos pase lo que está pasando en la zona euro, con algunos países con un desempleo de un 20 y tantos %. Sí, en la zona euro además están pasando problemas, ¿cómo se llama?, políticos y bélicos importantes, que también puede ser, pero Europa tiene capacidad para reaccionar. En este libro que yo le comentaba, alemán, la recuperación de Alemania frente a lo que uno lee, cuando destrozaron todo lo que pudieron los invasores también. Si todo esto fue una cosa tremenda, los chilenos, los sudamericanos no habríamos reaccionado tanto como un país que es líder hoy día, como es el caso de Alemania. Don Carlos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, comentando las cifras macroeconómicas, ¿cierto?, el actual escenario económico de nuestro país y también, por supuesto, estas iniciativas que se discuten para el comercio. Estupendo. Y me entretuve más en la conversación previa. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.